Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan todos bien por allá? Excelente, muchísimas gracias a todos por estar. Bueno, buenísimas tardes a todos ustedes. Es un placer darles la bienvenida a este webinar que hacemos mes con mes, donde abordaremos un tema el día de hoy muy importante de gran relevancia para la práctica clínica diaria, que es la enfermedad prostática, diagnóstico y manejo actual. ¿Ok? La enfermedad prostática, como ya muchos sabemos, representa una de las causas más frecuentes de consulta en medicina general y pues medicina especializada. Su diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado pueden marcar una gran diferencia significativa en la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Que con nosotros como médicos es uno de nuestros principales objetivos, mantener una buena calidad de vida de nuestro paciente. El día de hoy nos acompaña un ponente de gran trayectoria. Si me permiten presentarlo de manera muy breve, que créanme que su currículum es bastante largo, traté de resumirlo lo mejor que pude. El doctor Juan Pablo Flores Tapia, médico especialista en neurología con una sólida formación académica y clínica. Ha sido jefe del Departamento de Urología, Nefrología y Trasplante en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, además de desempeñarse como profesor universitario y autor de múltiples publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. Está de más decir que es un doctor especialista que sabemos que sabe de este tema, ¿no? Claramente experto en el tema. Bueno, sin más, por el momento, le cedo la palabra al doctor Flores Tapia. Doctor, el público es todo de usted. Como sabemos, el doctor va a dar una pequeña, una plática bastante interesante y después vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, un comentario, después de la plática del doctor, con muchísimo gusto, ¿sale? Me presento, ya me presentaste, Dalila, muchas gracias. Bien, pues soy urólogo de formación en la Ciudad de México, en el Hospital López Mateos del ISSSTE, y ya desde hace muchos años jefe de la División de Urología, Nefrología y Trasplantes en el Hospital de Alta Especialidad. Actualmente es subdirector del área de normatividad de la Secretaría de Salud, profesor universitario, investigador nacional, etcétera. Y pues nada, obviamente me da mucho gusto que me hayan invitado a dar esta plática. Llevo muchos años siendo profesor de residentes, de varias facultades, de estudiantes de otros países inclusive. Entonces, me gusta mucho dar clase. No tengo ningún conflicto de interés con el laboratorio, al contrario, agradezco mucho la oportunidad de compartir un poco de la experiencia que tengo como urólogo con ustedes. Actualmente soy encargado de todo el primer nivel de atención en el Estado, entonces el tema de la capacitación continua es algo muy importante en la práctica y firmemente creo que debemos de estrechar ese lazo de comunicación entre los especialistas y nuestros compañeros, los médicos generales, los médicos familiares, que siempre son el primer contacto con los pacientes y que son una piedra clave o angular en el tratamiento de las enfermedades en el primer nivel. Bien, vamos a empezar y por favor, si llegan a ver algún problema del audio o el video, por favor, decirme. Si no, yo me voy de largo. Dale. Bien, entonces, vamos a hablar de un caso, un hombre de 55 años de edad que se levanta por las noches a orinar, tiene un deseo de orinar muy frecuente, va a orinar muy seguido, su chorro de orina cuando va a orinar se corta y siente al final que no termina. Es casado, tiene 3 hijos, trabaja como albañil, no fuma, toma semanalmente. Su alimentación es hipercalórica, hay poca ingesta de agua, sobre todo por estos síntomas urinarios, y no realiza ejercicio. Tiene antecedentes de diabetes, toma su metformina y glibenclamida, es hipertenso, maneja con telmisartán e hidrocloroticida, recordar un diurético. Su índice de masa corporal es arriba de 32, arriba de 30, es obeso prácticamente, no tiene cirugías previas, no tiene alergias, su patrón intestinal es normal, que quiere decir que no hay estreñimiento, no hay problemas de hemorroides, etc. Su vida sexual es activa, sin embargo, refiere que las erecciones han disminuido en su calidad. El deseo sexual y la eyaculación prácticamente normales. Al hacer el interrogatorio nos dice que lleva 5 años despertándose en la noche
entre 4 y 5 veces para orinar. Cada 2 horas va a orinar durante el día. No tiene salida de orina de manera involuntaria, o sea, no tiene incontinencia. Él orina de pie, y esto se les hará un poquito raro, pero sabrán que hay muchos hombres que actualmente orinan sentados. Su chorro es delgado, se corta, no tiene fuerza y tarda en iniciar. O sea, cuando va a orinar, tarda un poco en salir la orina. A la exploración física, los signos vitales son normales, el abdomen es prominente por el pánico adiposo, tiene sus cicatrices por cirugías previas, en la región suprapúbica hay un aumento de volumen por arriba de la región suprapúbica o la zona infraumbilical. El pene no tiene circuncisión, pero no tiene fimosis, los testículos son normales, el perineo es normal. Hacemos la revisión prostática y esta está aumentada de tamaño, no duele y está blanda en toda su extensión. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, pues con todos los antecedentes que tenemos y con los hallazgos de la exploración física, pues nos inclinamos un poco más al tema de la próstata. ¿Cuál sería el estudio que haríamos para llegar a nuestro diagnóstico? ¿Okay? Entonces sabemos que puede haber varias entidades que causan estos síntomas, pero nos vamos a ir un poquito más rápido para el tema del crecimiento prostático. Le hacemos un examen general de orina al paciente y prácticamente es normal. La orina es clara, transparente, el pH es normal de 6, no hay glucosa, no hay bilirrubina, no hay esterazas, no hay nitritos, o sea, no hay infección. Las cetonas negativas, no hay problemas de cetoacidosis, no hay problemas de diabetes, ¿no? En el estudio microscópico de la orina, todo normal, o sea, un ego normal. El urocultivo negativo a consecuencia. Le hacemos un ultrasonido y el ultrasonido, los riñones bien, la próstata de 50 centímetros cúbicos, la vejiga nos reporta el radiólogo paredes gruesas sugestivas de cistitis, el volumen premiccional de 300 mililitros y el volumen residual o postmiccional de 80 mililitros. En su química sanguínea, la glucosa básicamente normal, la creatinina normal, la urea normal. Su antígeno prostático está en 1.6, que actualmente, recordando que nuestro nivel de referencia 3 o menos, se encuentra dentro de parámetros normales. Le hacemos un estudio de flujo urinario y orina de 250 mililitros con un Qmax de 10 mililitros sobre segundo, lo cual se considera bajo para la edad. Bien, primero vamos a ubicarnos. Recordar que normalmente todos tenemos 2 riñones, ¿ok? Los riñones son los que producen la orina y esta orina va a descender a través de los uréteres. Tenemos un riñón izquierdo, un riñón derecho, los uréteres igualmente izquierdo y derecho. Después estos uréteres van a entrar por la cara posterior inferior de la vejiga y van a desembocar en lo que conocemos como el trígono, que el trígono realmente lo que es una disposición diferente de las fibras musculares de la vejiga, lo cual le da dirección al chorro hacia la uretra, ¿ok? Después de los uréteres, el trígono, tenemos algo que se llama el cuello vesical o esfínter urinario interno, que está aquí, y la uretra, ¿ok? Y ahorita vamos a ver más adelante. Bien, entonces, haciendo un corte sagital de un hombre, vemos aquí los glúteos, vemos el abdomen, la sínfisis del pubis, vemos el pene y vemos aquí la vejiga, ¿ok? Aquí viene el uréter, en la parte de atrás, que desemboca en el meato ureteral, en el trígono. Aquí está la vejiga con su pared. Recordemos, el músculo de la vejiga le llamamos detrusor, y aquí está la pared vesical o músculo detrusor. Vemos el deferente que viene por aquí y desemboca, fíjense, desemboca el deferente en medio de la próstata. Esta es la próstata, este es el conducto eyaculador. Aquí está la uretra que pasa por dentro del pene y vemos que la próstata se encuentra por debajo de la vejiga, ¿ok? Exactamente después del cuello vesical. Vemos aquí esto, cafecito, que es los músculos del piso pélvico que vamos a ver en un momento. Entonces, esto es la próstata. A través de la próstata o en medio de la próstata pasa la uretra y la uretra pues es variable en tamaño, ¿ok? Algo que es importante saber es que si bien la próstata se encuentra en la vía urinaria, no forma parte de la vía urinaria. La próstata forma parte o pertenece al sistema reproductor. El hombre
Nosotros los hombres tenemos dos esfínteres, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El esfínter interno, que es el cuello y la vejiga, y un esfínter externo, que es el esfínter verdadero, que son esos músculos que nosotros podemos contraer cuando nos dan ganas de orinar, y así evitamos que salga la orina. Entonces, cuando te aprietas para no hacerte pipí, ese es tu esfínter externo. Y la uretra del hombre, pues, puede ser entre 13 y 18 centímetros, o inclusive más, dependiendo del hombre. Y esta uretra larga, a diferencia de la mujer, nos ayuda a protegernos un poco del tema de las infecciones. Entonces, estos músculos que hablaba aquí, que vemos aquí, si nosotros los vemos desde arriba, esta capa muscular o esta hamaca muscular es lo que conocemos como el piso pélvico. El piso pélvico está formado por dos músculos, pero lo importante del piso pélvico, y quiero que lo vean en la imagen anterior, es que la uretra pasa entre estos músculos del piso pélvico, al igual que el ano. Si nosotros vemos de arriba, vamos a ver estos dos hiatos o estos dos huecos que se forman en esta hamaca muscular, por donde pasa el ano y por donde pasa la uretra. Estos músculos son muy importantes para la micción, para la defecación, para la erección y para la eyaculación en el hombre. Y alteraciones en estos músculos pueden causar alteraciones del paso de la orina, del semen y de las heces fecales. Y esto se puede dar algunas manifestaciones clínicas que nos confunden con la hiperplasia prostática. ¿Para qué sirve la próstata? Entonces, no es del sistema urinario, es del sistema reproductor. ¿Y para qué sirve? Pues principalmente la próstata lo que hace es secretar un líquido que es el líquido prostático, que este líquido prostático lo que tiene son nutrientes que permiten al espermatozoide moverse y vivir básicamente hasta llegar al tema de la mujer y para la fecundación. ¿Ok? Entonces, la próstata tiene una función fisiológica importante para la reproducción, pero pues como vamos a ver más adelante, una situación de la próstata es que crece a través del tiempo. Bien, algo que hay que entender es cómo orinamos, porque esto nos va, cuando una persona no orina bien o tiene alteraciones miccionales, la causa de estas alteraciones puede ser muy variada. Entonces, entendiendo cómo es la fisiología normal de la micción, podemos ir encontrando posibles culpables a una manifestación urinaria. Bien, entonces, recordamos esta imagen, los riñones producen la orina y la orina va a descender a través del sistema de los colectores, el uréter, hasta la vejiga. Algo importante es saber cómo es que pasa la orina que se produce en los riñones y llega a la vejiga. Sabemos que hay una peristalsis en el uréter, o sea, el uréter se va a mover, va a reptar como el intestino, pero la característica más importante no es esa, la característica más importante son las diferencias de presión que hay en el interior del riñón y en el interior de la vejiga. Por eso cuando colocamos una sonda de Foley que llega a la vejiga, automáticamente la orina empieza a salir, porque la presión del exterior es menor a la que se encuentra dentro del cuerpo. Recordamos que la física va a decir que las cosas van de mayor presión a menor presión para tratar de igualar las presiones. De tal suerte que para que la orina pase del riñón a la vejiga, la presión dentro de la vejiga debe ser menor a la que se encuentra en el riñón. ¿Qué puede aumentar la presión en mi vejiga? Que haya líquido adentro, o sea, orina, o que haya una tensión en las paredes de la vejiga. Y esto a veces lo conocemos como vejiga espástica, una vejiga neurogénica espástica. Entonces, las presiones son importantes. Si mi vejiga está llena de líquido, la presión intravesical aumenta y mi riñón no puede descargar su orina tan fácilmente en el interior. Básicamente, la vejiga es un órgano que tiene dos funciones: almacenar la orina y expulsar la orina. ¿Cómo almacena la orina? A través de algo que se llama la compliance o compliance en inglés. Y la compliance, ¿qué es la compliance? Es la capacidad que tiene la vejiga de captar orina o almacenar orina a una presión baja. No es elasticidad, sino es una capacidad de disminuir la presión al interior de sus paredes para que el riñón pueda seguir descargando orina en su interior. Si no pudiera disminuir la presión de sus paredes, pues obviamente no se podría llenar de orina. Entonces, una capacidad muy importante es poder almacenarla, tener una buena complianza. Y la otra parte importante es poder expulsar la orina.
Entonces las vejigas acumulan el líquido, acumulan la orina, y llega un momento donde se contraen sus paredes para poder expulsarlo. Para que el chorro urinario salga y sea valorable, o sea, puedo decir, este chorro urinario lo puedo valorar, puedo decir que efectivamente es débil o se corta o no avanza. Primero tiene que prellenarse la vejiga con al menos 150 mililitros, ¿sí? Que es lo que normalmente nos da nuestro deseo de micción inicial. Tiene que haber una buena compliancia vesical, o sea, almacenar estos 150 mililitros. Y después tiene que haber una adecuada contracción de la vejiga. Tiene que haber un cuello vesical que se abra. Tiene que haber una próstata que no cause obstrucción. Y tiene que haber una uretra libre en todo su trayecto. Y este trayecto incluye el meato de la uretra, que es básicamente el huequito en el glande del pene. Y también incluye la piel del pene, el prepucio. Recordamos que si hay fimosis, esta fimosis es una causa de obstrucción. La persona lo que va a ver es que la orina no sale. ¿Ok? Entonces, haciendo un ejemplo, como le digo a mis estudiantes, si yo llego a mi casa, abro la llave de mi cocina y salen gotitas, ¿qué podría estar pasando? Pues podría estar pasando muchas cosas. Podría ser, tengo que salir primero a la llave de entrada de agua a mi casa, o sea, tengo que ver si la Japay, que es el agua potable de Yucatán, me está dando agua, ¿sí? Que en este caso sería el riñón produce orina. Segundo, tengo que ver que efectivamente está entrando el agua. ¿Será un problema del tinaco? ¿Será un problema de la tubería? ¿Será un problema de la llave? ¿O será una obstrucción del filtro final de la llave? Lo que yo veo es gotitas abro y solo salen gotitas, pero la causa de que salen gotitas puede ser muchas. Lo mismo pasa en la vía urinaria. Nosotros lo que vamos a ver son manifestaciones urinarias, que un paciente orine mal. Pero al orinar mal, no necesariamente en la próstata, pueden haber muchos factores, como que no se llenó la vejiga, como que no tiene buena complianza, no se contrajo, el cuello vesical no se relaja, la próstata obstruye o la uretra en algún punto tiene una obstrucción, que esto puede ser una piedra, puede ser una estenosis, que es una cicatriz interna, puede ser una estenosis en el meato uretral, que es el inicio o el final de la uretra, o la fimosis, que básicamente es la piel del pene. Cualquiera de estas situaciones puede alterar el flujo urinario y darme manifestaciones que me hagan pensar de un problema de la vejiga, de la próstata, perdón. Ahora, si nos queremos complicar un poquito más, cuando vemos estos esquemas de fisiología, bueno, sabemos que hay diferentes sistemas. El sistema nervioso se divide en adrenérgico o simpático y el parasimpático, ¿sí? Entonces, básicamente, el sistema adrenérgico o simpático lo que hace es inhibir la micción. Y si recordamos aquella película de ¿Qué pasó ayer? Cuando entra a orinar al baño y está el tigre, automáticamente se corta la micción. ¿Por qué? Porque se desencadena el sistema adrenérgico y el sistema adrenérgico lo que hace es relajar la contracción de la vejiga y cerrar el esfínter, el esfínter interno. ¿Ok? Esto es lo que hace el sistema simpático. Cuando se libera la adrenalina, se cierra el cuello de la vejiga y se inhibe o se relaja la contracción vesical. Y a su vez, el sistema parasimpático, a través del nervio pélvico, lo que hace es contraer las paredes del detrusor o contraer las paredes de la vejiga para expulsar la orina. ¿Ok? ¿Dónde también se encuentra el sistema adrenérgico? En la uretra, en la próstata. ¿Ok? Entonces, la próstata tiene una porción muscular que también va a tener receptores adrenérgicos que se van a contraer. Y finalmente, el esfínter externo está a través de un nervio que se llama el pudendo, que es del sistema somático, que nosotros podemos controlar. Entonces, cuando yo tengo ganas de orinar y me aguanto, contraigo, lo que hago es usar este esfínter externo a través del sistema del nervio pudendo. El esfínter externo básicamente son los músculos del piso pélvico, pero el hombre tiene un esfínter verdadero. Entonces, esa contracción nosotros la podemos controlar. El esfínter interno es autónomo, no lo podemos controlar. Y a veces este esfínter tiene un tono aumentado, es una patología y se le llama hipertonía del esfínter o disinergia de detrusor esfínter o una micción no coordinada. ¿Qué quiere decir? Se contrae la vejiga,
y en lugar de relajarse el cuello vesical, este se contrae igual. Entonces, contrae, contrae y la orina no sale. Y esas son patologías que vamos a presentar en algunos tipos de personas que pueden tener o no alteraciones neurológicas. Entonces, básicamente, nuestro sistema nervioso autónomo y el somático interactúan para que podamos orinar, ¿sí? Cuando algo de estas vías se altera, se puede manifestar con alteraciones miccionales, al igual que el crecimiento prostático. Bien, entonces, primero, ¿cuál es el término correcto? ¿Hiperplasia o hipertrofia? Hipertrofia es el crecimiento en el tamaño de las células, o sea, el volumen de la célula. La hiperplasia es un aumento en el número de células prostáticas. Entonces, el término correcto es hiperplasia prostática. Lo que realmente sucede es que aumenta el número de células en el interior de la próstata. Entonces, la hiperplasia prostática es un término histopatológico, es un término de patología. Eso lo vamos a diagnosticar a través de un estudio histopatológico. La hiperplasia prostática puede causar un crecimiento prostático. Entonces, no todas las personas que histológicamente tienen crecimiento prostático hiperplasia prostática van a tener un crecimiento prostático. Ahora, el crecimiento prostático puede causar una hiperplasia prostática obstructiva. Y la hiperplasia prostática obstructiva causa a su vez algo que se llama uropatía obstructiva baja. Entonces, la hiperplasia prostática no necesariamente aumenta el volumen de la próstata en dimensiones exageradas, mucho menos necesariamente cause obstrucción o síntomas. Y esto es importante porque el mensaje que quiero darles es: una próstata pequeña puede ser obstructiva, una próstata grande puede no ser obstructiva. No necesariamente el crecimiento prostático me va a dar síntomas. Y eso es importante y vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la obstrucción urinaria baja quiere decir que hay una obstrucción del cuello de la vejiga hacia adelante. ¿Ok? La obstrucción urinaria alta es la que sucede en los uréteres o en el riñón. Y la baja es esto. Entonces, la próstata lo que va a causar es una obstrucción después del esfínter, después del cuello vesical, y se le llama obstrucción urinaria baja. Recordemos, si el esfínter de la vejiga tiene un tono aumentado, también va a causar una obstrucción urinaria baja. Por eso algunas mujeres que no tienen próstata, pero que tienen un tono aumentado del esfínter y no pueden orinar, van a cursar con infección del tracto urinario bajo o una obstrucción del tracto urinario bajo. ¿Sí? Bien. Entonces, esta obstrucción, esta uropatía obstructiva baja secundario a un crecimiento prostático obstructivo se va a manifestar, con síntomas del tracto urinario inferior o síntomas del tracto urinario bajo y lo que conocemos como LUTS en sus siglas en inglés. Ahora, este término de síntomas del tracto urinario inferior es extremadamente importante para su práctica médica. La sintomatología del tracto urinario inferior la vamos a dividir en básicamente 3 tipos o 3 diferentes formas de manifestarse. Los síntomas de almacenamiento, los síntomas de vaciamiento y los síntomas posmiccionales. Los síntomas de almacenamiento generalmente son secundarios a la capacidad de la vejiga para poder retener la orina, su complianza o su sensibilidad. Estos síntomas de almacenamiento son la urgencia miccional, que se define el deseo de orinar, que es muy difícil de retener. Básicamente el paciente te dice: tengo ganas de orinar y tengo que ir a orinar ahorita. Si no, me voy a hacer pipí en mis pantalones. La nocturia, que es la necesidad de despertarse para ir a orinar y regresar a intentar dormir. ¿Ok? La frecuencia urinaria, que es la percepción que tiene la persona de orinar más seguido de lo normal. ¿Con qué frecuencia debemos orinar? Lo normal es que sea
pasadas las 2 horas. O sea, deberíamos de orinar en lapsos mayores a 2 horas. Y hay muchos factores que pueden alterar esta frecuencia urinaria. Entonces, el frío, la cantidad de líquido, el tipo de líquido. Pero básicamente una persona que en su vida normal orina con una frecuencia de menos de 2 horas, decimos que tiene frecuencia urinaria aumentada. La incontinencia urinaria es un síntoma de almacenamiento. Y después tenemos los síntomas de vaciamiento. Hesitancy es el retraso en la micción, que básicamente es cuando el paciente llega, se pone frente al inodoro, tarda en salir la orina, ¿ok? Tiene que esperar un ratito para empezar a salir, o a veces tiene que pujar el straining, es el esfuerzo para iniciar la micción o un esfuerzo durante la micción. Básicamente es estar pujando. Un chorro en spray o dividido, un chorro delgado, intermitente, quiere decir que se corta, ¿sí? O que no avanza. Y al final, este goteo que vamos a tener, ¿sale? Entonces, este goteo también lo encontramos en los síntomas postmiccionales, el goteo y la sensación que no terminé, ¿sí? Que se llama sensación de vaciamiento incompleto. De tal suerte que algunos términos como prostatismo, estranguria, tenesmo, ya no se utilizan. Hoy, estos síntomas del tracto urinario inferior es lo que utilizamos y es la manera correcta de hacer referencia a los síntomas urinarios. Y pude ver que hay mujeres que se conectaron al webinar. Y algunas de estas mujeres, cuando les estoy diciendo la definición de estos síntomas, dirán, yo tengo esto, o mi mamá tiene esto, o mi abuelita tiene esto. Inclusive pueden decir, mi sobrino, mi hijo o el niño aquel tiene esto. ¿Por qué? Porque los síntomas del tracto urinario inferior no son exclusivos para el hombre y mucho menos para la próstata. La mujer también tiene una vejiga, también tiene un cuello vesical, también tiene un esfínter. Si se altera la recepción de orina, la contracción de la vejiga, la relajación del esfínter o hay algo en la uretra, se va a manifestar con síntomas del tracto urinario inferior, al igual que el hombre. Entonces, los síntomas del tracto urinario inferior los puede presentar niños, niñas, mujeres, hombres, adultos mayores, mujeres, adultos mayores, hombres. ¿Ok? Cualquier persona los puede tener. Se complica un poquito más porque la nocturia, que es la necesidad de despertarme para ir a orinar, es una situación que puede suceder por muchos factores. La nocturia como tal es una entidad que se estudia por sí sola. Y nada más para comentarles, conforme nos vamos haciendo más grandes, más viejos, empiezan a haber cambios en el funcionamiento de la vejiga que se manifiestan como nocturia. ¿Ok? Pero también empieza a haber un mal manejo del líquido en nuestro cuerpo y empezamos a producir más orina en la noche, algo que se llama poliuria nocturna. Y esta poliuria nocturna lo que hace es que se llene la vejiga muy rápido y estemos orinando muy seguido. Pero ¿qué creen? La poliuria nocturna también se puede presentar en los niños y es una causa muy importante de enuresis o micción no controlada en la noche, o básicamente incontinencia nocturna, o el bedwetting, que es hacerse pipí en la noche. ¿Ok? Entonces, la nocturia nosotros la podemos estudiar como una entidad aparte. La tenemos dentro de los síntomas del tracto urinario inferior, pero tiene unas características diferentes. Entonces, estos síntomas y el concepto que quiero que tengan es que estos síntomas es la forma correcta como nosotros debemos hacer referencia a la forma como orina alguien. Tiene síntomas de vaciamiento o tiene síntomas de almacenamiento, tal síntoma, tal síntoma, tal síntoma, ¿sí? O tiene síntomas postmiccionales. Y recordar que se pueden presentar en hombres, en mujeres o en niños. Bien, entonces, recalcamos, los síntomas del tracto urinario inferior no son exclusivos del hombre, mucho menos del crecimiento prostático y ni tampoco, perdón, de gente mayor. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado. Recordar, la manifestación urinaria puede deberse a muchas causas, muchas. Entonces, es nuestro deber encontrar qué está pasando en esta persona. Bien, entonces, ya vimos dónde está la próstata. Otro concepto que tenemos que conocer es que la próstata no es como una naranja, ¿sí?
La próstata tiene zonas, tiene diferentes zonas que fueron descritas por el doctor McNeil desde los años 60. Y estas zonas tienen características histológicas diferentes. ¿Qué nos interesa básicamente, o qué me interesa que ustedes sepan es, hay dos zonas importantes. La zona transicional, ¿ok? Que la vemos aquí de rojito, y la zona periférica. ¿Y por qué son importantes estas dos zonas? Porque en la zona transicional, en la parte fibromuscular, es donde sucede este crecimiento prostático no controlado, conocido como la hiperplasia prostática. Y en la zona periférica va a suceder generalmente los cánceres de próstata. Ahora, la zona transicional no está libre de cáncer. Sí puede llegar a tener cáncer, pero en un porcentaje mucho más bajo. La zona periférica es donde se presentan el 85% de los cánceres. Entonces, la hiperplasia prostática no es un paso previo al cáncer. Y ahorita vamos a ver más adelante. Bien, entonces, al no crecer como una naranja en forma concéntrica, dependiendo la zona que crezca, es si puede o no, o causa o no una obstrucción. Inclusive hoy, la forma como crece la próstata va a dictaminar el tratamiento, el tipo de tratamiento o un tratamiento más temprano. ¿Cuánto mide normalmente una próstata? Entre 15 y 30 gramos. ¿Ok? Recordamos el ultrasonido que tenía 50, entonces es una próstata crecida. La próstata tiene un componente fibromuscular importante. Entonces yo ya sé que tiene músculos y los músculos se contraen. Bien, si nosotros vemos un corte histopatológico, lo que vamos a ver en la zona transicional crecida es esto de aquí. Bien. ¿Sale? La uretra va a estar aquí en medio. Entonces, la zona transicional es por donde prácticamente pasa la uretra. ¿Ok? ¿Dónde sucede el crecimiento prostático o la hiperplasia prostática? En la zona transicional. Una próstata normal, una próstata aumentada de volumen, puede llegar a colapsar la uretra. Recordemos, no necesariamente lo va a ocasionar. Si está grande la próstata, pero no causó obstrucción porque creció hacia algunos de los otros componentes, la persona puede orinar normal. O puede suceder algo contrario como el paciente que acabo de atender. Una próstata pequeña de 20 centímetros cúbicos, pero con un crecimiento intravesical, lo que hoy conocemos como lóbulo intravesical, importante de 2 centímetros. Entonces, este lóbulo intravesical, aunque la próstata es pequeña, este crecimiento exactamente en la salida de la orina causa una obstrucción importante. Hoy sabemos que el lóbulo intravesical es un determinante para el tratamiento. El fenómeno conocido como hiperplasia prostática es extremadamente común en los hombres. El 50% de los hombres mayores de 50 años tiene hiperplasia prostática, no necesariamente obstructiva. ¿Ok? Y 80% a los 80 años. De tal suerte que una persona que orina perfectamente bien a los 80 años fallece, le hacemos una autopsia, vamos a ver nódulos de hiperplasia en su próstata. Pero él no tenía síntomas. ¿Qué tan rápido crece la próstata? 0.6 mililitros por año. Entonces crece lento. Claro, en algunas personas va a crecer más rápido. Acuérdense que en medicina 2 más 2 nunca es 4. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el crecimiento prostático? Pues los que conocemos es el síndrome metabólico, que es desgraciadamente muy común en México, la diabetes, la hipertensión, una dieta occidental, factores genéticos, y se ha propuesto también los niveles de testosterona o inclusive la sensibilidad de la testosterona por la misma próstata. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que la gente que los eunucos o que han sido castrados en etapas preadolescentes no van a desarrollar crecimiento prostático. De tal suerte que la testosterona tiene un factor importante en la fisiopatología de la enfermedad. Bien. ¿Por qué crece la próstata y dónde y cómo lo hace la testosterona? Y es muy sencillo. La testosterona que se produce en los testículos y en la glándula suprarrenal viaja por la sangre. Esta testosterona llega a la próstata y en la próstata
una enzima que se llama la 5-alfa reductasa, transforma la testosterona en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona en el interior de la célula es muy sensible a algo que se llama el receptor androgénico. Se pega al receptor androgénico, se va al DNA y lo que hace es dos cosas. Le dice a las células, reprodúcete y no te mueras. Entonces, crea factores de crecimiento e inhibe la apoptosis. Entonces, básicamente lo que sucede es aumento en la cantidad de células, porque se producen más y se mueren menos. Básicamente, proliferación celular e inhibición de la apoptosis. Importante, 5-alfa reductasa. No se olviden de ella. Que crea muchas células en un espacio comprimido. ¿Ok? Entonces, por aquí no va a pasar orina. Está todo colapsado. La zona transicional aumenta el volumen, se colapsa por sus paredes y cierra la uretra. Recordar, el crecimiento prostático, la hiperplasia prostática, no es un paso previo a cáncer. El cáncer de próstata puede existir en una próstata hiperplásica, una próstata crecida, pero también puede ocurrir en una próstata pequeña. El crecimiento prostático no significa cáncer, no es un paso previo a cáncer. ¿Okay? Y el cáncer de próstata no necesariamente obstruye la vía urinaria. De hecho, muchas veces el cáncer de próstata, la gran mayoría de veces lo detectamos por pacientes asintomáticos. ¿Cómo causa obstrucción la próstata? Eso también es muy importante. El crecimiento prostático va a causar obstrucción de dos maneras. Tiene un componente activo y un componente pasivo. El componente activo significa la activación de los receptores alfa-1A o receptores adrenérgicos. Recordemos, adrenalina cierra el esfínter y colapsa y contrae las fibras musculares de la próstata y la uretra. Entonces, esta contracción del esfínter y la contracción de las fibras musculares lo que hace es colapsar la uretra. Y eso le llamamos componente activo de la obstrucción o componente dinámico. Pero también tiene un componente pasivo. Y el componente pasivo es el volumen de la glándula o el tamaño crecido de la glándula que causa obstrucción, o a veces simplemente un lóbulo medio intravesical. Entonces son las dos formas como la próstata va a causar obstrucción y esta obstrucción se va a manifestar con síntomas. ¿Por qué puntualizo estos dos tipos o mecanismos de obstrucción? Por el tratamiento que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, un crecimiento prostático obstructivo va a causar obstrucción de la salida de la orina, que ya sabemos. Esta obstrucción de la salida de la orina, lo que va a mandarle la señal a la vejiga es contráete más fuerte para que puedas vencer la obstrucción de la próstata. Esta contracción más fuerte va a hacer que el músculo del detrusor tenga o haga hipertrofia, se haga más grande como si fuese al gym, ¿ok? Este músculo se hace más grueso. Este grosor aumentado empieza a causar problemas de hipoxia en el músculo de la vejiga y empieza a morir la fibra muscular y se empieza a transformar en colágeno. ¿Ok? Se empieza a acumular colágeno dentro de las paredes musculares. Este colágeno, que no es elástico, hace que la vejiga pierda su confianza o vamos a poner su elasticidad o su capacidad de recibir orina. Se hace, entre comillas, más rígida o más dura. ¿Ok? Y pierde capacidad de contracción. A esto nosotros le decimos una vejiga descompensada. Y esto sucede no solamente por la próstata. Cualquier cosa que cause obstrucción de la salida de la orina, que puede ser un esfínter hipertónico, una próstata aumentada de volumen que es obstructiva o algo, una alteración de la uretra o del meato o de la fimosis, va a hacer que se descompense la vejiga. Y esta descompensación se manifiesta con trabeculaciones, que son este ondulado que ven aquí, que es acúmulo de colágeno, y se pueden formar estos divertículos que ven aquí,
y los divertículos no tienen músculo, entonces no se contraen. ¿Y qué pasa? Se pierde la contracción vesical, o sea, va a tener una mala contracción. Estas trabeculaciones y divertículos no siempre los vamos a ver en la gente. De hecho, no es lo más común ver los divertículos, sí las trabeculaciones. Las trabeculaciones sí tienden a ser comunes en las personas que tienen obstrucción de la vía urinaria. ¿Cómo se va a manifestar esto? Con una menor capacidad de la vejiga, alteraciones en la contracción del músculo. ¿Y qué te va a decir el paciente? Como no puede almacenar bien, pues orino a cada rato. Tengo urgencia para orinar. Me paro a orinar a la noche. O mi chorro ya no tiene fuerza, está muy débil. De tal suerte que un crecimiento prostático obstructivo en las etapas iniciales me puede causar síntomas de vaciamiento. Chorro que tarda en salir, chorro que se divide en dos o en un spray, que se corta, que es débil, que es delgado. Y conforme va pasando el tiempo y la obstrucción va causando alteraciones en mi vejiga, se me vienen encima los síntomas de almacenamiento: frecuencia urinaria aumentada, urgencia miccional y nocturia. ¿Qué es esto? Una persona que empezó con síntomas de vaciamiento, el paso del tiempo, le vienen los síntomas de almacenamiento. ¿Cuál es el mensaje? Estos síntomas de almacenamiento y vaciamiento pueden coexistir en una persona con un crecimiento prostático de larga evolución. Pero ¿qué es más importante que esto? Entender que estas personas, después de operarse, de liberar la obstrucción causada por la próstata, van a tener ya una vejiga descompensada, y esta vejiga descompensada no vuelve a la normalidad. De tal suerte que 3 de cada 10 personas tratados exitosamente de una obstrucción prostática pueden persistir con síntomas. Y el síntoma que más persiste es la nocturia. Y no solamente porque la vejiga esté descompensada, porque la nocturia va a ser un evento esperado en la vejez. La nocturia se va a presentar en hombres y en mujeres. Entonces, a veces cometemos el error de decir, está mal operado, porque los síntomas persistieron. No. Ya los síntomas de vaciamiento mejoraron, pero recordemos que la vejiga que se descompensa tampoco se contrae bien, y si no se contrae bien no puede expulsar la orina. Entonces va a permanecer con síntomas de vaciamiento. Tal es la suerte que, pues obviamente llega un pequeño debate de decir, bueno, ¿en cuándo debo de operar a las personas? ¿Ok? No debo de esperar a que se descompensen las vejigas. Y desgraciadamente muchas veces nos llegan ya con vejigas descompensadas. ¿Qué complicaciones van a suceder aparte de estos temas de la vejiga? Pues una persona con una obstrucción de la vía urinaria secundaria al crecimiento prostático puede presentar infecciones urinarias. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque se altera la forma normal de la micción, y esto permite que las bacterias asciendan a través de la uretra, colonizan, invaden la vía urinaria. Igualmente, se mantiene la orina almacenada dentro de la vejiga y se vuelve un caldo de cultivo, o sea, nutrientes para las bacterias que permiten la replicación bacteriana. Puede haber retención urinaria, ¿ok? Puede haber retención urinaria aguda, que es al paciente ese que dicen que me tapé y no puedo orinar, o puede haber una retención urinaria crónica, pacientes que mantienen la vejiga llena por mucho tiempo. Pueden formarse piedras en la vejiga secundarias a estas retenciones urinarias. Y recordemos, si aumenta mucho el volumen dentro de la vejiga, la presión en el interior de la misma aumenta. Y si aumenta esa presión, el riñón no puede descargar la orina dentro de la vejiga, y esto se puede manifestar como hidronefrosis. ¿Ok? Esta hidronefrosis, a paso del tiempo, esta presión aumentada puede causar daño renal. También las personas con crecimiento prostático, recuerden que hay factores de crecimiento, y uno de ellos son los factores de crecimiento endotelial. Van a generar vasos sanguíneos o venas muy importantes que se pueden llegar a romper y pueden sangrar. Básicamente, a veces vemos la próstata como si tuviese varices, ¿ok? Pueden romperse y sangrar y manifestarse como hematuria. Todo esto, asimismo las alteraciones miccionales que causan afección en la calidad de vida. Entonces, recordemos que muchas veces esto no lo consideramos en nuestra práctica. No le preguntamos a las personas cómo está afectándole su vida o su calidad de vida los síntomas que tiene. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad? Muy importante.
de historia clínica. Y no puedo dejar de decirles lo importante que es la historia clínica. Y les voy a decir por qué. Nos vamos siempre con hombre mayor, próstata. No es así. Recuerden que los síntomas hay que dividirlos. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Son de almacenamiento o son de vaciamiento? Generalmente tienen de los dos. ¿Cuál predomina? ¿Ok? Si la persona tiene síntomas solamente de almacenamiento, difícilmente sea un problema prostático. Si tiene solamente de vaciamiento, puede ser un problema prostático, pero recuerden, también puede haber esfínteres hipertónicos. Si tiene antecedentes de haber utilizado una sonda urinaria, a lo mejor puede haber formado una estenosis de la uretra. Si tuvo gonorrea, pudo haber formado una estenosis de la uretra. Si orinó una piedra, pudo haber formado una estenosis de la uretra. ¿Ok? Entonces recuerden, para que yo orine bien, primero tiene que llegar la orina. Se tiene que llenar adecuadamente por arriba de 150 mililitros mi vejiga. Se tiene que contraer adecuadamente mi músculo detrusor. El esfínter interno, o el cuello de la vejiga, se tiene que relajar. La uretra, o sea, de la próstata, tiene que estar libre. El esfínter externo, relajarse. El conducto de la uretra, estar libre, y mi prepucio retraído. ¿Ok? Todo eso siempre lo tengo que tener en la mente, porque tengo que ir pensando. Desde el agua que llega a mi casa, como la tubería, como el tinaco, como la llave, como el filtro. ¿Ok? Todo eso se puede hacer que no salga el agua de mi llave. Y todo eso lo tengo que ir recorriendo. Es importante el tema de los medicamentos, por supuesto. Hay medicamentos que alteran mi forma de orinar. Un diurético altera mi forma de orinar. Los medicamentos para la gripe que tienen efedrina, ¿qué hacen? Cierran el cuello de la vejiga. Me van a causar síntomas, me pueden causar síntomas urinarios. El alcohol. Sabemos que el alcohol precipita la retención urinaria. De hecho, le llamamos retención urinaria secundaria al alcohol. Y esto es por dos cosas. Primero, porque el alcohol, en algunos estudios se ha visto que disminuye la capacidad de contracción de la vejiga, pero también al tener un efecto diurético hace que se llene de orina la vejiga, se mantenga llena por mucho tiempo, se saturan los canales de calcio del músculo y después no se puede contraer. ¿Ok? Lo mismo que sucede cuando nos aguantamos mucho las ganas de orinar y queremos ir a orinar y no podemos orinar porque se estuvo tanto tiempo llena la vejiga que no puede salir la orina. Y esto también lo van a ver mucho en los ultrasonidos y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. ¿Dónde podemos hacer un ejercicio? Fácil. Levanten sus brazos, déjenlos levantados por 5 minutos y después traten de levantarlos más y van a ver que no pueden porque se satura el músculo. Lo mismo pasa en la vejiga. Si se llena la vejiga por mucho tiempo, se va a saturar y después no se va a poder contraer. Entonces, antecedentes quirúrgicos, enfermedades como diabetes, insuficiencia renal, todo esto va a ser muy importante. Recordemos que la diabetes mal controlada va a causar una diuresis osmótica, sobre todo en la noche. Los hábitos de alimentación, les puedo contar 1000 historias, ¿no? Gente que dice, es que orino mucho en las noches, pero toman 3 litros de agua en la noche. O me paro, o no sé, orino en la noche, sí, 5 veces. Nocturia de 5, no. El paciente trabaja de velador. Y es real, ¿eh? O sea, historias así. Entonces, no es orino en la noche, es te despiertan las ganas de orinar en la noche. Eso es la nocturia. ¿Cuántas veces debemos de orinar? No más de uno. Uno es lo normal. Más de uno ya no es normal. Pero tiene que ser una persona durmiendo, que le dan ganas de orinar, que va a orinar y que regresa con intención a dormir. Por ejemplo, me paro una vez a orinar en la noche, nocturia de 1. Me paro 2 veces, nocturia de 2. Una fue a la 1 de la mañana y la otra a las 5. ¿Y a qué hora se despierta usted? A las 5. Eso ya no es nocturia, su nocturia es 1. ¿Ok? Entonces, yo en mi práctica privada, bueno, igual en la pública, hago anamnesis extenso. Y siempre pregunto lo mismo, hasta los patrones de defecación. ¿Por qué? Porque el estreñimiento crónico se asocia a problemas miccionales.
porque está muy cerca el ámpula con la vejiga y la puede comprimir, ¿sí? Entonces, todos los síntomas urinarios pueden tener un factor que los desencadena. Entonces, hay que preguntar por todos lados. Bien, también es importante tener una forma objetiva de medir. ¿Por qué? Si yo le pregunto a alguien, ¿qué tal orinas? No, orino muy bien. ¿Comparado con qué? ¿Ok? ¿Comparado con quién? Recuerden que los síntomas urinarios van a ir cambiando poco a poco. No van a ser súbitos. Pueden pasar muy lentamente a través de los años y la persona los ve como normales. Entonces son normales para él, pero no lo esperado para una persona de su edad. ¿Ok? Entonces existen algunos cuestionarios como el síntoma cuestionario de síntomas prostáticos creado por la Asociación Americana de Urología, que tiene varias preguntas acerca de los síntomas del tracto urinario inferior. Recordar que como un principio, los síntomas del tracto urinario inferior se pueden presentar en hombres y mujeres, niños o niñas. Este cuestionario no es exclusivo para la próstata, ¿sí? ¿Lo seguimos utilizando? Sí, pero no es exclusivo para enfermedad prostática. ¿Para qué nos sirve el cuestionario de síntomas prostáticos en una persona diagnosticada? Nos sirve para saber si sus síntomas son leves, moderados o severos, para dirigir los tratamientos y sobre todo para ver y valorar el resultado de los tratamientos, tanto farmacológicos como quirúrgicos. Obviamente también este cuestionario es muy útil para los temas de investigación. Algo que yo les recomiendo mucho a las personas es el diario miccional. Y los diarios miccionales pueden ser muy sencillos o muy complejos. Yo trato de hacerlos muy sencillos para mis pacientes y básicamente les digo, durante 3 días va a agarrar 2 días entre semana y un día en fin de semana o 2 días laborales y un día no laboral y va a apuntar cada vez que va a orinar, lo va a apuntar y va a cuantificar en un bote, en un balde, lo que ustedes decidan, cuánto orinó cada vez que fue. ¿Ok? Entonces le dice, si me paré a las 5 y oriné tanto, me paré a las 6 y oriné tanto, 7. Entonces, ahí podemos ver cuántas micciones tienen en el día, cuántas micciones tienen en la noche y el volumen de las micciones. No es lo mismo que una persona orine 10 veces 10 mililitros, quiere decir que orinó 100 mililitros en muchos pedacitos, o que orine 10 veces 10 litros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Orinó 10 litros, produce mucha orina. Son escenarios diferentes. Uno es producción excesiva de orina y la otra es una capacidad baja de mi vejiga de almacenar la orina. Al mismo tiempo que le pedimos a la persona que anote las veces que orina, la cantidad que orina, también le pedimos que anote lo que toma y cuánto toma. Hay gente que toma mucha agua y a consecuencia orina mucho. Hay gente que toma mucha agua y está en un lugar muy frío que a consecuencia orina mucho. Pero también sabrán que hay gente que manifiesta la ansiedad o el nerviosismo a través de la micción y que pueden orinar muchas veces mucho en los días laborales, pero en sus días no laborales orina normal. Entonces, esta forma objetiva de ver cuántas veces, qué volumen en un día laboral, en un día no laboral, o un día con estrés o un día sin estrés, nos ayuda a tener una forma un poquito más objetiva. El examen prostático, el temido examen prostático, pues miren, el examen prostático nos ayuda a tener una valoración de una probabilidad de tamaño de la próstata, ¿sí? Nos da una idea del tamaño prostático. No podemos saber el tamaño prostático porque en el examen, en el tacto, solo vamos a tener dos de las 3 dimensiones. Nos ayuda a conocer o a tener una idea del tamaño de la próstata. No nos puede definir su tamaño. Nos sirve también para ver si la próstata es blanda o si es dura. Nos sirve saber si está caliente o está fría o normal, o si duele o no duele. El tacto rectal, si bien se sigue recomendando hacer, la realidad es que la información que aporta muchas veces es muy mínima. ¿Ok? Mi recomendación es que se haga, sí que se haga. Yo sigo haciendo tacto rectal. Pero es importante que sepan que hoy por hoy el tacto rectal ya no es una herramienta útil para el diagnóstico, vamos a decir, para el diagnóstico oportuno del cáncer. Ya no tiene utilidad, ¿sale?
Lo podemos hacer para ver el tamaño, para ver si duele o no duele en los casos de prostatitis. Se recomienda, siempre se sigue recomendando, pero tienen que saber las limitaciones. Muy importante, siempre vean y traigan el prepucio de sus pacientes. Antier nos llegó una persona tratada con fármacos para la próstata y lo que tiene es una fimosis. Tiene cerrada la piel del pene. Le hicimos circuncisión y orinó bien. ¿Ok? Entonces hay que revisar. No, hay que tomarse esos momentos para revisar. Y siempre, yo les recomiendo, siempre revisen el prepucio, abren la uretra, toquen los testículos, toquen la región suprapúbica, toquen la próstata. ¿Ok? Es importante la exploración física. Estudios de laboratorio que nos van a ayudar en el diagnóstico de la enfermedad y en los síntomas del tracto urinario inferior. Claro, el examen general de orina. ¿Por qué? Porque si yo tengo nitritos y tengo esterasa leucocitaria, esto me hace sospechar de una infección por bacterias gram negativas. Y las infecciones urinarias lo que hacen es aumentar la sensibilidad de la vejiga porque se inflama internamente y se van a exponer receptores de superficie que van a hacer que sea más sensible y se van a manifestar como frecuencia urinaria. Si yo encuentro glucosa en mi orina, quiere decir que la glucosa sérica está elevada. Voy a tener una diuresis osmótica que se va a manifestar como frecuencia urinaria aumentada. ¿Ok? El examen de orina, obligado. La química sanguínea, no necesariamente obligado, pero yo sí se lo recomiendo mucho en el país donde vivimos, donde hay muchísima diabetes, donde hay muchísima falla renal. Entonces, siempre es importante hacer la química sanguínea para ver cómo está la glucosa, cómo está la creatinina, para conocer este tema del manejo del azúcar por la diuresis osmótica que se pueda manifestar con síntomas. El antígeno prostático se merece una plática solamente para él, porque tiene una interpretación muy variable. ¿Se sigue recomendando el antígeno? Sí, pero en otro momento platicaremos cómo, cuándo y dónde. Básicamente, hombres a partir de 40 a 45 años es posible hacerles el antígeno prostático si su esperanza de vida es de más de 15 años. No es estrictamente necesario, pero yo recomiendo hacerlo, sobre todo porque hemos visto que la cantidad del antígeno prostático, cuando está arriba de 1.5 nanogramos por decilitro, se puede asociar a un crecimiento prostático futuro. Entonces, podríamos decir que es como un factor predictor. Bien. El ultrasonido es la manera como podemos medir el volumen prostático o el tamaño de la próstata. ¿Es la única manera? No, obviamente tenemos la tomografía y tenemos la resonancia magnética, pero son estudios mucho más caros. Entonces lo que hacemos es el ultrasonido. Y dentro del ultrasonido tenemos dos maneras, el transabdominal o el transrectal. El ultrasonido transrectal es mucho más específico o mucho mejor para ver el volumen de la próstata, pero no es tan cómodo que te hagan un ultrasonido transrectal porque es un poquito invasivo y es grande el instrumento del ultrasonido. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente suprapúbico. Y en el ultrasonido suprapúbico vamos a poder ver con claridad la vejiga, ¿sí? Vamos a ver con claridad la próstata, vamos a ver las paredes, vamos a ver si hay divertículos, si está trabeculada, a veces lo logramos ver en el ultrasonido. ¿Sí? Podemos ver los volúmenes premiccionales y postmiccionales. Pero vale la pena hacer un pequeño alto en el tema del ultrasonido. ¿Sí? Recuerden el caso clínico que vimos. Y nos decía, una próstata de 50, que yo ya sé que la próstata normalmente es entre 20 y 30. Entonces 50 ya es una próstata grande. Recordar, no porque esté grande causa obstrucción. ¿Ok? Pero en este caso el paciente tenía síntomas urinarios. Entonces seguramente es eso. También nos hablaba de una pared engrosada y nos decía cistitis. Quiero decirles que la cistitis es un diagnóstico clínico que se confirma con estudios de laboratorio, como es el examen de orina o el urocultivo. Una pared engrosada no significa cistitis. Una pared engrosada en un paciente con una obstrucción urinaria prolongada significa descompensación. Ya vimos que se va a hipertrofiar por acúmulo de colágeno. ¿Ok? Entonces, ese engrosamiento de la pared vesical podría ser, y recalco, podría ser una descompensación. Pero ¿qué creen? No existe una manera estandarizada para medir la pared de la vejiga. De tal suerte que
tomen con cautela cuando les ponen pared engrosada, sugestiva cistitis o cualquier otra cosa. ¿Sí? No hay una manera estandarizada para medir la pared vesical. También tenemos el volumen pre- y postmiccional. El volumen premiccional, que es la cantidad de orina que tiene mi vejiga y que me da unas ganas de ir a orinar. Normalmente tiene que haber arriba de 150 mililitros para que nos den ganas de orinar. En algunas personas, como el paciente que vi hoy, con 90 mililitros ya tiene ganas de orinar. Un deseo 8 de 10. ¿Qué señal me está mandando? Que la capacidad de su vejiga es baja, no puede retener mucho la orina. Y hay muchas causas para esto. ¿Ok? Pero nos vamos al otro lado. Llego y veo estudio orina postmiccional. Premiccional de 700, postmiccional de 200. Se le queda toda su orina, señor, lo tienen que operar. Aguas. Cuidado. La capacidad máxima vesical normalmente es de 350 a 500 mililitros. Si la persona tenía 700, quiere decir que le dejaron la orina mucho tiempo en la vejiga. Seguramente el radiólogo pasó una embarazada y se tardó un montón en hacerle, y el señor estaba a punto de llorar en la sala de espera en lo que le hacían el ultrasonido. ¿Y qué pasa cuando mi vejiga se retiene la orina por mucho tiempo? Se saturan mis canales de calcio, ya no puede contraerse, ya no puede expulsar la orina, y lo que pasa es que le hacen ultrasonido, le dicen pase a orinar, trata de orinar, no sale porque la vejiga no se está contrayendo, regresa, le dicen se le quedó toda la orina, hay que operarlo. Sale la persona con miedo, paga su ultrasonido y dice, antes de irme voy a orinar. Ya se recuperó la vejiga y logra vaciar toda esa orina que se quedó almacenada. Entonces, cuando nos llega un ultrasonido de un paciente, tenemos que aprender a leerlo. ¿Cuánto fue su premiccional? Arriba de 150, arriba de 500. Señor, tardaron mucho en hacer el ultrasonido, tenía muchísimas ganas de orinar. Sí, doctor. Cuando terminó el ultrasonido, ¿pudo orinar y vaciar? Sí, doctor. ¿O no, doctor? Es muy interpretativo. Por eso es importante que no solamente lean las conclusiones del ultrasonido, lean cómo lo hicieron. Y cuando vean algo que no concuerda, pregunten, porque se van a topar con esto. Entonces, no existe la arenilla vesical, no existe el engrosamiento por cistitis, ¿sí? Y no hay un volumen postmiccional estandarizado. ¿Ok? Entonces, más que nada piensen en la dinámica. ¿Cuánto entró, cuánto salió y por qué se quedó? Hay personas que no pueden orinar en un ultrasonido porque les da pena. Entonces, también es interpretativo. Entonces, recalcamos, la pared gruesa no es cistitis. Después tenemos un estudio que se llama uroflujometría. Y se los puse ahí. La uroflujometría es un estudio un poquito más avanzado que lo que hace es una persona, también una mujer, obviamente, una persona, un hombre, orina en un embudo que cae en un recipiente, que cae en un sensor, y lo que mide es la velocidad como cae la orina, el volumen en el que cae la orina y el tiempo en el que cae la orina. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra flujometría normal, le llamamos el lomo o la jiba del dromedario. ¿Sí? Es esto, una normal. Y pueden haber patrones variados. Esto es una hiperplasia prostática, esto es una persona que puja, cada que puja aumenta la velocidad, deje pujar, puja, deje pujar, puja poco porque se cansó, se recupera, vuelve a pujar fuerte, ¿sí? Estos patrones, esto es una intermitencia, puja, vuelve a pujar, se corta la orina, puja, sale orina, se corta la orina, puja, sale orina, se corta la orina, puja, sale orina, se corta la orina. Y esta es una estenosis de la uretra. Por más que la persona puje, como la estenosis es firme, rígida, no puede salir más rápido. ¿Ok? Se mantiene flat. Bien. Perdón. Entonces, después tenemos algo que se llama la cistoscopía. La cistoscopía básicamente es el equivalente a la endoscopía, pero lo hacemos en la vía urinaria. ¿Y a quién le hacemos una cistoscopía? En algunas personas que presentan hematuria, ya sea que sea visible o que lo tengan en el examen de orina, que sospechemos que hayan piedras dentro de la vejiga, que sospechemos que hay una estenosis en la uretra, porque la cistoscopía obviamente lo que hacemos es pasar a través de la uretra hasta llegar al interior de la vejiga,
y podemos ver por dentro si hay estenosis o hay algo interior. ¿Ok? Entonces le llamamos cistoscopía diagnóstica. Bien. Ok. Factores de predicción. Antígeno prostático. Recuerden. Síntomas iniciales altos. Un Qmax, que es la flujometría muy baja, menor a 12. Una orina residual arriba de 50. Todo esto le llamamos síntomas de predicción o de evolución de la enfermedad. ¿Qué nos quiere decir? Que esta persona puede llegar a presentar una retención urinaria o los síntomas pueden empeorar mucho a través de los años. Bien. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Recordar que hay dos componentes. El componente activo, que viene siendo la adrenalina, que causa una contracción del esfínter y del componente muscular de la próstata, y el componente pasivo, que es el volumen prostático. Entonces, el componente activo, que es adrenalina, lo voy a tratar con los antagonistas de los receptores de la adrenalina, antagonistas alfa 1. Si me voy a la tabla, los antagonistas alfa 1, ¿cuáles son? Alfusocina, doxazocina, silodocina, tamsulosina o terazocina. ¿Ok? El que conocemos muy comúnmente, la tamsulosina. La tamsulosina es un antagonista de los receptores alfa 1. ¿Ok? Bien. Después tenemos el componente pasivo. Y recordar que el componente pasivo es el volumen de la próstata, el tamaño de la próstata. Y yo sé que la próstata crece porque la testosterona se transforma en dihidrotestosterona por algo que se llama la 5-alfa reductasa. Entonces, si yo inhibo a esta enzima con un inhibidor de la 5-alfa reductasa, la testosterona ya no se transforma en dihidrotestosterona y ya no me causa tanto problema. Y estos medicamentos se llaman dutasteride o finasteride. Y la diferencia es que dutasteride actúa en los receptores locales y periféricos de la próstata. ¿Sí? Actúa en dos. Y principalmente en los prostáticos, que es donde hay más concentración. Entonces, esto es una modificación hormonal de la próstata. Y algo importante que tienen que saber es que estos medicamentos tardan en hacer el efecto. Los que son adrenérgicos son rápidos, pero estos inhibidores de 5-alfa reductasa tardan de 3 a 6 meses en disminuir el volumen prostático. Y se ha visto que pueden modificar la evolución de la enfermedad. Al disminuir el volumen prostático, disminuye la probabilidad de una retención aguda de orina. Otros medicamentos que se han utilizado para tratar los síntomas urinarios es el tadalafil. Este medicamento que se utiliza para la disfunción eréctil básicamente es el Cialis, ya lo conocen, pero el tadalafil a dosis de 5 miligramos no solamente mejora la erección, en algunos estudios ha mejorado la función miccional. Las guías más actualizadas no están muy a favor o no recomiendan mucho el uso del tadalafil, por lo que se deja a consideración de los médicos, sobre todo en aquellas personas que tienen síntomas del tracto urinario y que no toleran estos medicamentos iniciales y que además tienen algún problema de erección. Y después vamos a ver aquellos medicamentos que se utilizan para las vejigas descompensadas. Recordemos que la vejiga descompensada va a tener una poca capacidad de concentrar la orina y se va a manifestar con un deseo miccional aumentado. Los medicamentos que utilizamos para disminuir el deseo miccional son de dos tipos: los antagonistas muscarínicos, tolterodina, solifenacina, darifenacina y otros. Tolterodina creo que es un medicamento, o Vesicare, que lo conocen mucho, que lo que hace es inhibir las sensaciones miccionales, no la contracción miccional, la sensación miccional. Entonces, aquellas personas que tienen mucho deseo de ir a orinar, les podamos dar estos medicamentos para que calme este deseo. Y otros nuevos que se llaman beta-3 agonistas, que hacen básicamente lo mismo, ¿sí? Relajan la vejiga. Uno de ellos es el Miravigrón, que es el que tenemos aquí en México. De tal suerte que una persona con crecimiento prostático obstructivo y síntomas por la obstrucción puede ser tratado con tamsulusina, dutasteride y miravigrón o tolterodina. ¿Sale? Pueden tener estas tres terapias.
porque esta persona ya generó una obstrucción por aumento del tono, por el volumen de la glándula y además una descompensación vesical. Ahora, cuando las personas no desean tomar medicamentos, los efectos adversos son muy importantes o a pesar de los medicamentos, los síntomas persisten, la calidad de vida es mala y sabemos a ciencia cierta que los síntomas son causados por la próstata, podemos ofertar tratamientos quirúrgicos mínimo invasivos. ¿Ok? Hoy, el tipo de cirugía o de procedimiento que le vamos a ofertar a una persona va a depender de muchísimas cosas. Va a depender de su edad, va a depender de sus patologías de base, va a depender del tamaño de la próstata, va a depender del componente o el sitio de la próstata, como les dije, un lóbulo medio intravesical, etcétera. De tal suerte que tenemos hoy procedimientos mínimo invasivos que se hacen en algún lado, se pueden hacer en consultorio o se hacen procedimientos ambulatorios o inclusive llegar a las terapias quirúrgicas más actualizadas como son la prostatectomía láser. Entonces, la variabilidad de estrategias terapéuticas es mucha. ¿Sale? Desde la cirugía antigua, que es abrir, que es la adenomectomía abierta, la adenomectomía láser, el resum, la fotovaporización, etcétera, etcétera. Bien, les voy a platicar rápidamente algunos. Estos son de consultorio, que se llama el resum. Este lo hacemos en el hospital, que básicamente es inyectamos calor a través de una aguja que se clava en la próstata y este calor hace que se mueran las células prostáticas y disminuye el volumen prostático. Hay algo que se llama el Urolift, que es como unos clips que se ponen en la próstata para abrirlo. Este que no ha llegado a México, pero los estudios han demostrado mucha utilidad, que es el Aquablation, que es agua caliente que se mete aquí a través de un robot. Es como un AI, una inteligencia artificial que se mete y solito te dará el tratamiento. Este se hace en consultorio, he tenido muy buenos resultados, al menos los artículos iniciales han dicho que tienen buenos resultados. Digo, está en Estados Unidos y todavía es caro. La R2P, que es el que conocen comúnmente, que es, le dicen malamente el legrado de la próstata, que es básicamente quitar la parte transicional de la próstata, que es la que causa la obstrucción. No se quita toda la próstata, solo la parte transicional, que es la que crece y que obstruye. El Green Light, ese también lo tenemos en el hospital. El láser verde es un láser que va a vaporizar y cauterizar los vasos sanguíneos y lo usamos principalmente en personas que tienen algún problema o toman anticoagulantes o tienen un problema de coagulación. Este es el Green Light. Y así se pone el quirófano, miren. Así se pone la luz, se pone así todo verde. Y el que seguramente han visto por todos lados, que es el HoLEP, que es la resección prostática con rayo láser. De tal suerte que se quita, sale el HoLEP como si quitáramos todo de un solo bloque. ¿Ok? Ese es el TURP, y ese es el R2P. Se dan cuenta, solo quita el centro y el HoLEP quita todo hasta llegar a la cápsula. Y este tratamiento lo que hace es sacar las bolas así, grandes, como si fueran bolas de helado, que se meten dentro de la vejiga y después se mete un instrumento que lo que hace es comérselas, que se llama morcelador, y se va absorbiendo. ¿Ok? Esta técnica seguramente la van a ver por todos lados, es lo más nuevo. Y este es el doctor Gómez Sánchez, es un urólogo español que es el que más hace HoLEP en el mundo y es buenísimo, anda por todo el mundo dando pláticas. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Este es el momento, muchísimas gracias, Doc. Este es el momento, si alguien tiene alguna duda, ya sea por el chat, ya todos pueden mandar mensajito por ahí, o las personas que tienen la manita alzada, también podemos darles lugar para sus dudas. El doctor Víctor Juárez tiene su mano alzada. Doctor, lo escuchamos. ¿Alguna duda, pregunta que tenga para el doctor? Bueno, creo que no está el doctor. Comenta el doctor Luis Fernando Tejera Córdoba en el chat. Menciona: buenas noches, doctor, muchas gracias por tomarse el tiempo de enseñarnos y mantenernos actualizados. Doctor, ¿y esa reducción del volumen prostático con finasteride, inhibidor 5-alfa reductasa, puede llegar a remitir completamente el crecimiento prostático o depende de la causa de ese crecimiento?
No, no remite. Lo máximo que disminuye es entre un 30 y un 50%, pero péguense más al 30% en 6 meses. O sea, hay que darle tiempo al medicamento para que actúe. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Aquí la doctora Judy Becerra menciona, doctor, buenas tardes. Si bien sabemos que el engrosamiento de las paredes de la vejiga es causado por diferentes factores y no precisamente de cistitis, y en el ultrasonido, perdón, encontramos paredes engrosadas y bien lo describimos primero, pero ¿de qué forma debería reportarse entonces? Supongo que se refiere a la forma del ultrasonido. Sí, realmente, miren, lo que pasa es que como no existe una estandarización de dónde, en qué parte de la pared, cuánto volumen debe tener de la vejiga para poder medir la pared vesical, se vuelve una descripción innecesaria, ¿ok? Sobre todo poner engrosamiento por cistitis, o sea, no va por ahí y es muy común verlo en los reportes. Si es muy evidente el engrosamiento, porque llega a haber vejigas con un engrosamiento muy evidente, por ejemplo, por una vejiga espástica en niños, es muy evidente, se ve el orleado en el interior de la vejiga, que son las trabeculaciones, sí las pueden describir, pueden poner, se mide la vejiga con tanta orina y tiene tal grosor, ¿ok? El concepto que no quiero que tengan es el engrosamiento de la pared es por una cistitis, ¿sí? Sobre todo en este caso del crecimiento prostático. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Nos queda bastante claro. Menciona la doctora Claudia, en nicturia, ¿cuánto tiempo antes de dormir se debe considerar para no atribuirse directamente al consumo? Miren, se recomienda en todas las personas que tienen nocturia o nicturia, el término es indiferente, disminuir los líquidos o eliminar los líquidos 2 horas antes de dormir. Y obviamente evitar café o alcohol o estos que son por sí mismos diuréticos. Se recomienda eliminarlos al menos 2 horas antes para que la persona duerma. Perdón. También recordar que hay gente que despierta a orinar y toma agua, entonces se vuelve un ciclo. Por eso es muy importante la anamnesis, que sean, Claro. expertos en preguntar, es muy importante. Sí, claro, porque justamente a veces, bueno, sobre todo en los médicos que están en instituciones, a veces por el tiempo de la consulta, el paciente llega mencionando los síntomas, pero a veces no se da el tiempo suficiente, precisamente por los 15 minutos que a veces les dan en la consulta, de interrogar y a veces preguntas muy básicas de si toma líquidos antes de dormir, o se levanta al baño y toma agua, pues nos dirían mucho antes de que precisamente iniciar un tratamiento, porque a veces simplemente nos basamos en los síntomas y iniciamos tratamiento y pues por ahí no va el asunto, ¿no? Menciona aquí la doctora Josie Fabiola, buenas noches, gracias por la plática. Posterior a una resolución quirúrgica, ¿cuáles son los criterios para mantener un manejo farmacológico y cuánto tiempo? Bueno, recordar, miren, se operó a la persona, ¿ok? Recordar que los síntomas de almacenamiento e inclusive síntomas de embalsamiento pueden persistir después de la cirugía. Entonces, estos síntomas de vaciamiento, vamos a decir que ya se operó, ¿no? Ya efectivamente está libre el uretro, vaya, no hay ninguna obstrucción por la próstata. A veces le seguimos dando tamsulusina porque puede existir cierto tono aumentado del esfínter, y eso no lo conocíamos hasta que no quitamos la obstrucción prostática. O la vejiga ya está descompensada o simplemente la persona ya tiene un funcionamiento alterado de la vejiga. Miren, por ejemplo, ahorita acabo de ver un paciente antes de la plática que le hice un estudio de urodinamia. Una próstata pequeña de 20 centímetros cúbicos, o sea, prácticamente normal. Perdón, pero con un lóbulo intravesical grande de 2 centímetros. Y le dije al señor, por sí mismo su próstata, si somos estrictos en el tamaño, es normal. Pero este lóbulo intravesical, por sí mismo el lóbulo intravesical es obstructivo. Y hoy por hoy ya se vuelve una causa de tratamiento. Pero aparte, esta persona tiene una vejiga hiperactiva, o sea, su almacenamiento vesical está disminuido. Básicamente le da ganas de orinar a cada rato, ¿no? Tiene 2 situaciones al mismo tiempo en la misma persona. De tal suerte que si yo le trato el lóbulo intravesical o el lóbulo medio,
voy a desenmascarar la vejiga hiperactiva, que él tiene una vejiga hiperactiva ya diagnosticada, ¿no? Entonces pueden coexistir. ¿Qué pasa después de la cirugía? Esperamos el proceso de cicatrización y si persisten los síntomas de vaciamiento o empeoran, es muy importante checar si no hay una estenosis de la uretra o una estenosis del cuello de la vejiga, que es algo que puede suceder después de las cirugías. Entonces, ¿qué es importante saber? Que los síntomas pueden persistir porque la vejiga se descompensó o porque coexisten dos situaciones urológicas en esta persona y no necesariamente decir está mal operado. Creo que ese sería el mensaje que quisiera que se lleve. Muchísimas gracias, doctor. Menciona el doctor Martín, recomendación, doctor, en disfunción eréctil y crecimiento prostático sintomático. Bien, nuevamente, los artículos son un poco, bueno, más bien las guías clínicas son un poco cautas en recomendar el tadalafil, pero lo pueden usar, ¿eh? Tadalafil 5 miligramos una vez al día como monoterapia o tamsulosina más tadalafil. Y pueden usar tadalafil 5 miligramos al día o su tadalafil o su Cialis por razones necesarias, 50 o 100 miligramos de Cialis o tadalafil hasta 20 miligramos por 72 horas. O sea, una dosis de 20 gramos te va a durar 72 horas. O sea, pueden usar los dos medicamentos, no hay problema. Y puntualizar lo importante, el tema de la disfunción eréctil es extremadamente frecuente, ¿eh? Muchas veces no lo preguntamos. Nuevamente, les insisto, yo en todos los pacientes públicos y privados les pregunto absolutamente todos los síntomas. Desde estado emocional, estrés, a qué se dedica, qué come, cuánto toma de agua, qué tipo de líquidos toma, a qué hora se duerme, si duerme bien, si ronca, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso me da mucha información de lo que está pasando en su fisiología, ¿no? Claro, también recordar que pues la disfunción eréctil también es una de las complicaciones a largo plazo de la diabetes y a veces no lo mencionan tampoco los pacientes. Pacientes que llevan 15 años con diabetes y a lo mejor ellos piensan que llevan 5 años porque desde hace 5 años empezaron a tomar medicamento, pero pues ese largo tiempo que ya hubo un daño a nivel de sus nervios, la neuropatía pues también afecta, ¿no? Claro, excelente. Sí. El doctor Luis Fernando menciona, doctor, si esos cambios del volumen prostático se empiezan a ver a los 6 meses, ¿en cuánto tiempo recomiendan un ultrasonido de seguimiento o guiarnos principalmente por el alivio sintomático para no generar un gasto en el paciente? Sí, yo siempre recomiendo a los 6 meses. Si el paciente está orinando bien, a los 6 meses le repito el ultrasonido. Perfecto, doctor. Menciona la doctora Sagrario. Hola, doctor, buenas noches. Tengo una duda. Cuando por estudio laboratorial reporta valores elevados de antígeno prostático, cursando con una IBU por E. coli y ultrasonido reporta prostatitis, ¿el manejo sería antibioterapia y repetir estudios? Sí, cuando hay una elevación del antígeno prostático en un escenario de prostatitis, se debe dar tratamiento a la prostatitis, que puede ser hasta de 6 meses, y esperar 2 meses para repetir el antígeno prostático. ¿Sí? Acuérdense que el antígeno prostático no es específico de cáncer, es específico de la próstata, pero no de cáncer. Se puede elevar por actividad sexual, ejercicio intenso, una sonda, infecciones, etcétera, una biopsia, etcétera, ¿no? Entonces hay que ser cautos, tratar la prostatitis y el tratamiento dura hasta 6 semanas, perdón, y después de terminar el tratamiento esperar 2 meses para repetir el antígeno prostático. Claro, es un marcador organodependiente al final de cuentas, ¿no? Correcto. Buenas tardes, doctor. Quisiera preguntar si aumenta la efectividad del tratamiento en cuanto la mejoría de los síntomas, la combinación tamsulosina-finasterida. No, es buena la pregunta, pero no. Miren, perdón. El tratamiento de la tamsulusina tiene una efectividad, bueno, es efectivo rápido porque lo que va a hacer es quitar esa contracción causada por el receptor de la adrenalina. Tiene una acción rápida de horas, ¿ok? La finasterida o la dutasteride van a tardar de 3 a 6 meses para hacer un efecto y reflejarse en los síntomas de la persona. Entonces, lo que se recomienda, lo que normalmente hacemos es iniciar el tratamiento combinado. Pero algo que tengo que puntualizar, perdón, y no lo dije en la plática. La dutasteride y la finasteride
así como disminuyen el volumen prostático, también van a disminuir el nivel del antígeno prostático, ¿ok? Porque el antígeno se produce por las células que van a disminuir en su tamaño, se van a morir. De tal suerte que nos puede enmascarar una elevación de antígeno prostático. ¿Cómo se corrige o se trata de corregir esto? Después de 6 meses de tratamiento con finasteride o dutasteride, el valor del antígeno prostático hay que duplicarlo por 2. Si me llega una persona a mi consulta de primera vez y esta persona me dice, llevo un año tomando finasteride y mi antígeno está en 3, realmente el antígeno está en 6. ¿Ok? Bueno, hacemos la regla de la duplicación, que no es exacta, pero es la recomendación que hay en las guías. Ok, bastante interesante, doctor. Mencionan por aquí, doctor, disculpe, ¿qué tan común es que un adulto joven de 35 años sin comorbilidades, ni crecimiento prostático, sin infecciones, refiere un síntoma muy raro que al defecar presenta una eyaculación? Ya ha sido referido a urología. No es común, pero tampoco es raro. Ya he tenido, bueno, he escuchado ya el caso de una persona que cuando defeca, eyacula. A veces puede ser que tenga estreñimiento y al pasar la materia fecal, como está pegada a la próstata, haga que se expulse líquido preeyaculador. Ok, aquí menciona el doctor José Fernando, es importante mencionar a los pacientes la eyaculación retrógrada por tansulosina, un efecto de este medicamento. Mencionan también, buenas tardes, en el caso de suplementos alimenticios o naturales, por ejemplo, en la maca, que reporta un aumento en la producción de testosterona sería un factor relevante en la hiperplasia prostática, pensando en pacientes con antecedentes como síndrome metabólico, diabetes, antecedentes de SIDA de próstata, mayores de 50 años, etcétera. Bien, nuevamente, el tema de los niveles de testosterona sí se han asociado al crecimiento prostático, pero no solamente la cantidad de testosterona, también hay ¿cómo le diré? Una situación propiamente de la glándula del receptor androgénico, ¿ok? No todas las personas que tienen testosterona generan el crecimiento prostático. Entonces, no solamente la testosterona, sino además hay una predisposición a nivel celular prostática que va a reaccionar o no con los niveles de esta hormona. Hablaban de los naturistas o estos medicamentos. Miren, el que se ha encontrado cierta utilidad es el sopalmito. Todos los demás no se ha encontrado mucha utilidad de estos medicamentos naturistas. Ok, muchas gracias, doctor. Mencionan por aquí también, buenas tardes, doctor. Actualmente soy R3 de psiquiatría. Hace unos días tuve un paciente con autismo, adicción a pornografía y hábitos de masturbación frecuente, por lo menos 3 veces por día. Actualmente estaba tratamiento con ISRs y antipsicóticos para disminuir líbido y o impulsividad, además de terapia constante. El paciente refiere a disminuido la conducta y el deseo, pero ¿algún riesgo a corto plazo, largo plazo, o sea, prostáticamente hablando, y sería bueno realizar interconsulta a urología? Bien, la masturbación, el eyacular disminuye el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, ya hay un pequeño factor protector. Digo, ya me tocó un paciente igual con una alteración mental, tiene una discapacidad mental y un tema de masturbación o un deseo muy acelerado. En ese caso, le tuve que dar finasteride para disminuir los niveles. Recordar que la finasteride, un efecto colateral es la disminución de la libido sexual. Entonces, realmente el tema de la masturbación por sí misma no causa problemas, al contrario, se ha visto que la eyaculación frecuente funge como protector para el cáncer de próstata. Ok, mencionan por aquí, ¿es posible corregir una vejiga descompensada? ¿Cuál sería el tratamiento y o el procedimiento? No se puede revertir, pero tenemos que tratar la manifestación de la vejiga descompensada. Acuérdense que se descompensa mucho, esa vejiga ya no se puede contraer y la vejiga ya no puede expulsar la orina. Puede llegar a ser que después de la cirugía tenga que entrar a un cateterismo intermitente para poder vaciar la vejiga. Después de operar, si está descompensada, a veces hay una vejiga hiperactiva, o sea que no tiene capacidad, hay que darle antimuscarínicos
y si no se contrae adecuadamente y se le queda orina, pues ni modo, cateterismo intermitente para ayudarla a vaciar. Claro. Mencionan, ¿cuándo vamos a dar tratamiento con finasteride? Según las guías de práctica clínica, se debe iniciar con crecimiento arriba de 40. Actualmente arriba de 30, o sea, básicamente todas. Arriba de 30 y recordar, siempre antes de iniciar el tratamiento, tener un antígeno prostático de base. Okay. Buenas noches, doctor. En pacientes seniles y conociendo que su antígeno prostático estará elevado, ¿existe un rango que nos alerte como para considerarlo sugestivo de hiperplasia prostática? Sí, las guías nuevamente actualmente dicen que cuando hay un antígeno arriba de 1.6, la probabilidad de que haya un crecimiento prostático posterior sintomático pues aumenta, ¿no? Entonces se fueron como un pequeño factor predictor. ¿Cómo cuánto tiempo a largo plazo sería ese crecimiento en su experiencia, doctor? Depende de cada persona. Recuerden que en promedio crece 0.6 mililitros por año. Depende, hay gente que crece mucho más rápido y que otras. Gente joven con próstatas más grandes, gente muy grande con próstatas muy pequeñas. Acuérdense que cada persona va a ser diferente y va a reaccionar la hormona particularmente sí, en cada quien, ¿no? Claro. Mencionan por aquí, cuando hay problema con la próstata, hay personas que orinan con sangre. ¿Esto es grave? Muchas, bueno, supongo que es pregunta. Buenas noches a todos. Sí, claro, importante, la hematuria, orina con sangre, la hematuria es una entidad aparte. Las causas de la hematuria pueden ser muchas, desde infecciones, problemas de posterior a la radioterapia, como cánceres del riñón, cánceres de la vejiga, cánceres de próstata. Puede haber una prostatitis que desencadene una infección, perdón, una prostatitis que desencadene hematuria. Recuerden que estos factores de crecimiento endotelial crean vasos sanguíneos prominentes en la próstata que con una infección pueden sangrar. Entonces, por sí misma la hematuria hay que estudiarla. Es una manifestación de muchas enfermedades. Puede ser crecimiento prostático sin cáncer, sí, sí puede ser, pero estamos obligados a buscar cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, todos los cánceres urológicos prácticamente. Tenemos que buscarlos intencionalmente a las personas que tienen hematuria y es una indicación de cistoscopía. La hematuria macroscópica es indicación de cistoscopía o una microscópica persistente, con factores de riesgo como tabaquismo, etcétera, algunos otros. Ok, muchas gracias, doctor. Mencionan, ¿cuál es la opción quirúrgica estándar el día de hoy? O sea... Varía. Realmente la medicina, yo les voy a hablar particularmente de la urología y hay tantas formas de tratar la enfermedad que hoy ya podemos definir a cada paciente le toca un procedimiento diferente. ¿Qué es lo más popular hoy? Lo que le llaman HOLEP, que es la enucleación prostática láser, que no necesariamente hay que hacerle HOLEP a todos. Pero bueno, como es la moda, es lo que van a ver muy común en los urólogos haciendo HOLEP, ¿no? Pero bueno, no es para todos, no es siempre. Y lo que también quiero que sepan es que no siempre hay que operar una próstata grande. Si no causa síntomas, si la persona está bien, no necesariamente hay que operarla, puedes vigilar sin ningún problema. Y sobre todo considerar lo que el paciente quiera, ¿sale? El otro día me llegó una persona de 80 y tantos años que orinaba bastante bien con los medicamentos y ya la querían operar. Digo, señor, o sea, es más el riesgo quirúrgico que Claro. el uso de los medicamentos. Entonces, recuerden que las decisiones ya no son unidireccionales. Tienes que platicar con tu paciente y ponerse de acuerdo. Claro. Para la familia de bloqueadores de alfa 1 y es esperado mareo y desmayo incluso, ¿cuándo se recomienda cambiar el tratamiento? Bien, sí, uno de los efectos colaterales de los receptores alfa es el mareo, la eyaculación retrógrada y la congestión nasal. Dentro de esos medicamentos, la tamsulosina es la que es más selectiva de los alfa 1A, que son prostáticos. Si estos síntomas se presentan en una persona, muchas veces hay que descontinuar. ¿Qué es lo que yo hago? O lo mantengo con la dutasteride, ¿sí? O a veces intento el sopalmito, que a veces no es tan barato, y les doy eso. O de plano, si ya los efectos adversos son demasiados, pues hay que operar, ¿sale? Recuerden que una de las indicaciones de operar es que la persona no quiera tomar medicamentos o los efectos adversos de los medicamentos sean tan importantes que discontinúen el tratamiento.
Ok, muchas gracias, Doc. A mí me operaron hace 6 años de prostatectomía transuretral. ¿Tengo que tomar medicamento? No. Recuerden que si yo ya estoy operado, estoy orinando bien, no hay que hacer nada, en absoluto. ¿Sale? O sea, el tratamiento posterior a la cirugía es para aquellas personas que persisten con síntomas. Y los síntomas pueden deberse a muchas cosas, a la vejiga, al cuello vesical, a muchas causas, ¿no? Entonces no hay que tomar tratamiento si no tiene síntomas. Como una próstata grande de una persona que orina bien, que orina normal, no hay que tratarla, no porque esté grande hay que tratarla, hay que vigilarla y recordar que hay factores que pueden decir, tiene una próstata grande, tiene un antígeno elevado, pero dentro del rango normal. Pero yo sé que es un factor, son factores pronósticos para crecimiento posterior, entonces lo vigilaré de manera estrecha. Ok, mencionan por aquí, si no hay sintomatología, pero hay crecimiento prostático, ¿hay que iniciar tratamiento? No necesariamente, no necesariamente, pero recuerden que son factores pronósticos, ¿ok? Que si es una próstata grande, yo sé que va a seguir creciendo, entonces vigilarlo con los síntomas. Pero recuerden algo importante, la percepción de las personas no es objetivo. Alguien puede decir, yo orino bien porque me da miedo que me vayan a operar, o mejor digo, porque no quiero tomar medicamentos. Y por eso hacemos de alguna manera, de forma objetiva, la flujometría, aunque la flujometría también tiene sus temas, porque no siempre orinamos igual, y el volumen premiccional, y bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero hacemos el ultrasonido, les hacemos las preguntas, hacemos la flujometría, para que de alguna manera subjetiva y objetiva podamos decidir. Pero es muy importante, recuerden, es muy importante cómo está la persona. No traten ultrasonidos, no operen ultrasonidos. Son personas y cada persona es diferente. Claro, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir concluyendo. Esta sección se alargó un poquito, bastante retractiva. Muchísimas gracias a todos los que están preguntando. Bueno, vamos a darle chancecito al doctor Francisco Díaz, que por aquí está alzando la mano. Es que no me aparecen todos los que están alzando la mano. A ver. Doctor, ¿puede hablar? Sí, aquí tenemos unas manitas alzadas. Pueden hablar, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando. A nombre de Laboratorios Chontalpa y de todo el equipo de la Red Médica Chontalpa, queremos agradecer sinceramente pues al doctor Juan Pablo Flores Tapia por su valiosa participación en este webinar. Su experiencia y claridad al abordar el diagnóstico y manejo pues de esta enfermedad nos ha brindado herramientas claves pues para mejorar la atención que ofrecemos a nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor, por su paciencia. Y en definitiva, se ve que le gusta enseñar. Enseña bastante bien, se nota la cátedra de maestro que es usted. También agradecemos profundamente a todos los médicos y profesionales de la salud que nos acompañan esta tarde. Valoramos muchísimo su compromiso con la educación médica continua que tienen ustedes. Les recordamos que vía WhatsApp les vamos a mandar una encuesta de satisfacción y también les vamos a llegar una ficha indica correspondiente al tema de hoy. Les pedimos que por favor rellenen la encuesta de satisfacción para que les podamos hacer llegar su constancia, ¿sale? Nos despedimos. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Les deseo una excelente tarde y pues gracias por ser parte de esta red comprometida con la salud y la actualización médica. Que tenga bonita noche todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.